Amén, amén, mis queridos hermanos. El Señor Yeshua, el Dios Todopoderoso, los bendiga y los guarde. Estamos en Semana Santa, ya, viernes de Semana Santa. El mundo está en silencio porque piensa que murió un hijo de Dios, ya. No sabe que murió fue Dios, el Padre Creador, ya. Porque así están los profetas, comenzando desde el Salmo 130. Dice así: Israel, espera al Eterno porque Él te salvará de tus pecados. No dice espera un hijo de Dios o un arcángel, sino el mismo Creador pasando. ¿Y cómo vendrá ese Dios? Lo dice Isaías. ¿Cómo vendrá ese Espíritu Creador? Como un bebé. Isaías 9:6 dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, el Dios Padre Creador. Isaías 35 dice: Dios mismo vendrá y os salvará, sanando ciegos, leprosos y paralíticos. Isaías 40 habla de Juan el Bautista abriéndole el camino al Dios de Israel. Vos que claman en el desierto, abrí camino al Dios de Israel, no a un hijo de Dios, ni a un arcángel, ni a un hijo de David. Isaías 52:6 dice: yo mismo estaré presente, dice Dios, y manifestaré mi nombre en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no hay nombre de Dios, solamente memoriales. El Shaddai, Adonai, el Eterno, el Omnipotente. Y en el Salmo 50 y en el Isaías 53 ya dice clara, 53:6 dice: en mi Tanabra dice así: el Eterno cargó con el pecado de todos nosotros, el Eterno fue llevado como cordero al matadero, no un hijo de Dios, ni un arcángel, ni un hijo de David. Entonces, las profecías dicen que Dios iba a venir. Y cuando Dios está aquí, Él va a cumplir las profecías de Él escritas. Y una de esas profecías es el Salmo 22, que explica cómo iba a morir Dios. Ya, David componía las profecías y las hacía a modo de canto y se la entregaba al director del coro para que el coro cantara esas profecías. Los hebreos, Israel por familia, en la sinagoga, desde entonces vienen cantando los salmos. Y Dios Padre Creador, cuando está aquí con sus apóstoles predicando el Evangelio, Él también cantaba los salmos, nuestro Dios Padre Creador, cuando estuvo aquí en carne. Y uno de sus salmos habla de cómo iba a morir Dios. Dios Padre, como sabe que va a morir y que tiene que morir por la humanidad, Él dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo, tengo poder para darle y poder para volver a tomar. Ya es un plan que ya Él tenía. No es como dicen muchos, que dice que a la hora ya de morir, y que estaba clamando a Dios que lo librara de esa muerte. No, señor, Él no estaba clamando a nadie para que lo librara de la muerte. Más bien reprendió a Satanás, al maligno, y reprendió a Pedro porque intentaron impedir de que él fuera a morir. ¿Ya? Es la pasión de Dios, no es la pasión de un Cristo, de un hijo de Dios, de un arcángel, Miguel. No, señor, es la pasión de Dios morir por la humanidad. Entonces, cuando Dios está muriendo, cuando ya lo están crucificando, Él va a recitar uno de los cantos, porque Él venía cantando los salmos, ¿ya? Entonces, en la cruz Él va a recitar el Salmo 22, así como recitó en la sinagoga Isaías 60 y pico, donde dice el Espíritu. Bueno, Él recitó el Isaías, pero en la cruz Él no puede tomar el Salmo y recitarlo, porque tiene las manos, está crucificado. Es lo que va a recitar el Salmo 22 de cómo moría Él. Pero la gente de esa época no sabía que era Dios. Y los romanos que están ahí crucificando al Señor pensaban de que cuando Él decía Eli lama sabactani, Dios mío, dime por qué me... Ellos piensan que estaban clamando a alguien o llamando a alguien para que viniera a salvarlo, y no era así. Si los romanos no saben de eso, entonces es lo que hace es recitar el Salmo 22, que se está cumpliendo, ¿ya? Dios está recitando el Salmo 22. Voy a poner aquí un tono del Salmo 22 en lengua hebrea, para que vean que es un canto, una profecía a modo de canto, que Dios recita ese salmo en la cruz.
למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. אלי אלי למה עזבתני, רחוק משועתי דברי שאגתי. אלוהי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. ואנוכי תולעת ולא איש, חכפת אדם ובזוי עם, כל רואי ילעיגו לי, יבקיעו בשפה יניעו ראש. גולל אדוני יפלטהו, יצילהו, כי חפץ בו, כי אתה... Como vemos, Dios no está clamando a nadie, ni nadie lo desamparó. Él no está clamando a otro Dios que lo desamparó, no, ese es Dios, el Padre en la cruz, que está recitando la profecía del Salmo 22, que se está cumpliendo ahí, y que ese salmo dice cómo iba a morir Dios, que cuadrillas de malignos lo han rodeado, repartieron entre sí sus vestidos, le horadaron las manos, contar puedo todos mis huesos. Esa es la forma, como dice en la profecía 22, que se tenía que cumplir. Entonces Dios Padre, muriendo, él recita ese Salmo 22 en la cruz. Pero muchos acá, y cristianos, hermanos cristianos, pastores, rabinos, mesiánicos, no entienden, no han entendido todavía esa parte donde Dios recita el Salmo 22. Amén. Y no es como, por ejemplo, hay muchos hermanos unicitarios, no sé si lo dije ahorita, muchos hermanos unicitarios le predican a los trinitarios, los testigos y a los mormones, de que no hay tres personas, que el Señor Yeshua es el verdadero Dios, que no hay Trinidad. Entonces, cuando el unicitario le demuestra por las escrituras de que no hay tres personas, que es una sola persona, un solo Dios verdadero, entonces el trinitario, el testigo del mormón, el mesiánico, le hace la pregunta al unicitario: bueno, si él era el verdadero Dios, entonces Dios murió. Entonces mi hermano unicitario, cuando no sabe lo del salmo que está recitando Dios, y que todavía el hermano unicitario no sabe de que Dios está convertido en carne, que no hay un Dios dentro de un cuerpo, dentro de un velo, dentro de un estuche, sino que Dios está transformado en carne. Entonces, la mayoría de nuestros hermanos unicitarios piensan de que Dios estaba dentro de un hijo, dentro de un velo, dentro de un cuerpo, que es lo mismo que la Trinidad. Entonces, mis hermanos unicitarios responden mal al trinitario, le dicen no, que era la parte humana que estaba clamando a la divinidad, al espíritu que estaba dentro. Eso no es así. Dios está hecho carne. Dios no vino dentro de un Cristo, dentro de un hijo, dentro de un velo, dentro de un estuche. Dios estaba convertido en carne, estaba hecho carne, y el que está ahí es Dios. Si el niño, Isaías 9:6 dice que es Dios Padre, ese niño en su crecimiento nunca dejó de ser el Dios Padre. Entonces el que está muriendo en la cruz, el que están crucificando es al Dios Padre. No están crucificando un estuche o un velo de carne y Dios adentro, y que Dios salió y dejó el cuerpo ahí, el estuche ahí, lo dejó ahí, y el estuche siguió hablando. Después que dijo, no, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y que salía el Espíritu. Muchos dicen así, no, que salía Dios, salió el Espíritu. Pero bueno, ese cuerpo siguió hablando, ¿ya? Entonces, mis hermanos unicitarios deben de profundizar más el misterio de la piedad, ¿ya? Y entender de que Dios se hizo carne. No es que Dios vino dentro de un estuche. Nuestro hermano unicitario, bueno, que yo digo que no es unicitario. Él se autollama unicitario, pero mi hermano no es unicitario todavía. No es solo Jesús, no es solo Yeshua. Mi hermano Jorge Mendizábal, él en su inocencia, él todavía no tiene revelación de que Dios estuvo aquí en la tierra y murió. Él piensa todavía como en la Trinidad y del catolicismo y que Dios estaba dentro de un cuerpo, dentro de un estuche, y que ese estuche es el Hijo, y que ese estuche no es Dios,
y que ese estuche fue lo que quedó ahí en la cruz y Dios salía, que Dios no murió, que lo que murió fue un estuche, un estuche que le llama hijo. Eso no es así, eso lo predican la Trinidad y los testigos y los mesiánicos. Creen que ahí había un hijo, estuche, cuerpo y Dios adentro el Padre, y el Padre se fue y dejó al hijo muriendo en la cruz. Eso es levadura de los escribas y fariseos, que pensaban, engañaron al pueblo diciendo de que venía un descendiente de David, un estuche, un velo, hecho de relaciones sexuales de David, y que iba a ser lleno de Dios el Padre. Ya, eso es levadura farisea. Hablar de que Dios estaba dentro de un estuche, dentro de un velo, dentro de un hijo terrenal, de carne terrenal, eso es levadura farisea, del Cristo terrenal que predicaron los escribas y fariseos, un Cristo terrenal hecho de relaciones sexuales de David, un estuche lleno de Dios. Eso es levadura de los escribas y fariseos. Entonces, el que murió en la cruz, mis hermanos, fue Dios mismo el Padre. Él nunca dejó de ser Dios. No podemos contradecirnos, muchos de nuestros hermanos unicitarios se contradicen. Ellos dicen, no, que Él es Dios, que nunca dejó de ser Dios, y después dicen, no, que Dios no murió, que lo que murió fue un hijo. Eso es una contradicción. Si ustedes están diciendo que Dios vino y que Él es Dios y que el verdadero Dios estuvo aquí, a la cruz siguió siendo Dios. O sea, el que está muriendo es Dios, el que están crucificando es a Dios, no un hijo. Entonces, mis hermanos unicitarios, cuando no tienen bien claro el misterio de la piedad de que Dios estuvo aquí en la tierra en carne, entonces dividen a Dios, dividen a Jesús, a Jesús, a Yeshua a un lado y a Dios a otro lado. Entonces, Dios el Espíritu y Yeshua es la cáscara, el estuche. Entonces están dividiendo ahí al Señor Yeshua, mis hermanos unicitarios. Entonces no pueden hacer eso. Dios se hizo carne dentro del útero de María. Esto estuche de velo, hijo, esto no existe. Esto es inventado por el hombre, por la levadura farisea, que metieron un descendiente de David de relaciones sexuales, de un estuche, velo. No, esto no existe. Esto es en la mente de los escribas fariseos. Es Dios el que se hizo carne y fue Dios a la cruz y recitó el Salmo 22 en la cruz. No está clamando a nadie, ni ningún cuerpo estuche está clamando a Dios. Entonces yo le digo a mi hermano Jorge Mendizábal que estudie más el misterio de la piedad, porque todavía no es solo Jesús, no es solo Yeshua. Todavía está predicando dos, que si quiere ser solo Jesús o ser solo Yeshua, un verdadero solo Yeshua, tiene que predicar de que Dios murió, que el que estuvo aquí fue Dios, Dios hecho carne, Dios en la tierra. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios murió en la cruz. También voy a explicar esto, que como es Dios, el que está muriendo, Él no está dejando de existir, porque morir no es dejar de existir, morir es un estado eh, que, no, que quiere decir que no deja de existir. Por ejemplo, a Adán se le dijo, no comerás de ese árbol porque el día de que él comiere de cierto morirás. Él no le dijo, de cierto irás al polvo de la tierra ese día que comieres, no, morirá espiritualmente. Entonces, ellos murieron espiritualmente, pero no dejaron de existir. O sea que la muerte es un estado, ya, muertos en delitos y pecados, eso es una muerte, no se deja de existir ahí, están muertos, pero no se deja de existir. Toda la gente, el mundano, está muertos en delitos y pecados, ya tiene que pasar de muerte a vida, de muerte espiritual pasar a vida, ya mediante el bautismo en el nombre del Señor Jesús y recibiendo el Espíritu Santo. Esa es una muerte. La otra muerte, Pablo le llama dormir, ya. La otra muerte que se llama dormir, dice que muchos de los que durmieron, esa es otra muerte, ya, y no se deja de existir. Allí están esperando el día final, esperando la voz del Señor o esperando que el Señor descienda para levantarlos de ese sueño eterno donde nadie se puede levantar por su propia voluntad, solamente Dios, el Padre crucificado. Tiene un poder para darle, poder para volver a tomar. Es el único que se puede levantar de esa muerte del sueño eterno. Y la otra muerte es el lago de fuego y azufre, ya que esa es la muerte
segunda que dice la escritura, bueno, en ninguna de esas tres se debe decir muertos en delitos y pecados, muertos en el sueño eterno y la muerte del lago de fuego. En ninguna de estas tres se deja de existir. Entonces, ¿en cuál muerte muere Dios? Dios muere en la muerte del sueño eterno. Él entra en esa muerte y él es el único que se puede levantar de esa muerte, porque Lázaro no se puede levantar y ninguno de los que se mueren en esa muerte eterna, en ese sueño eterno, nadie puede salir de esa muerte, de ese sueño eterno, sino Dios mismo. El único que puede salir de esa muerte es Dios. Si un arcángel o un serafín muere en una de esas muertes del sueño eterno, no se puede levantar. Ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. Ahí quedan muertos. Tiene que llamarlos el Señor Yeshua, el único que es la vida y la resurrección. Ya, ya él no lo resucitaron, porque él es la resurrección. Ya, Pedro se equivocó inocentemente al decir que Dios resucitó al Señor Yeshua. Pero Pedro, al Señor nadie lo resucitó, porque Él es la vida y la resurrección. A Él no lo nadie lo va a resucitar. Él mismo va a resucitar por su propia voluntad. Dice, yo levantaré, ya, y dice, tengo poder para volver a. Entonces, Pedro creyó de que habían resucitado a un hijo de José de relaciones sexuales de José, porque ellos creían que el Señor era hijo de José. Él no era hijo de José. Entonces Pedro en su inocencia que Dios resucitó al Señor y lo hizo Señor y Cristo. ¿A quién, Pedro? A un hijo de José, a un descendiente de David. Eso lo tenía Pedro en la mente ese día. Él no tenía revelación de que era Dios el que había muerto. Él tenía levadura farisea desde niño. Todos los apóstoles tenían levadura farisea. Ellos esperaban un Cristo terrenal hecho de relaciones sexuales para ungirlo, hacerlo rey, el rey con espada, reinando aquí con una espada sobre los enemigos. Ese era el pensamiento que tenía Pablo y todo el que está en la ley. Esperan un terrenal que va a reinar aquí como un rey tirando espada para arriba y para abajo. Y Pablo cuando se convierte dice que eso es basura. Lo que él pensaba en la ley es basura. Que hay que poner la mirada en los cielos. No hay que poner la mirada en Israel, porque Israel no es un pueblo escogido, sino creado. Hay que poner la mirada en el reino de los cielos, predicar el reino de los cielos, de que el dueño del reino de los cielos, Dios Padre, vino a morir. Entonces Pedro en su inocencia se equivoca, él todavía no tenía revelación de que Dios vino a morir por la humanidad y dijo que Dios había resucitado a un hijo de José, a un nieto de David, y eso es falso. Él sienta a un hijo de David, a un nieto de David, a un hijo de José, lo sienta a la diestra. Dice que de la descendencia de David en cuanto a la carne levantó al Señor Jesús y lo hizo Señor Cristo. Eso es levadura farisea. El Señor no viene de descendencia de David. Él es el Espíritu Creador, el Espíritu Santo convertido en carne. Él entra a este mundo es por la casa de David. Él no viene de semen, ni de óvulo de mujeres, ni de espermatozoides de David, ni nada de esas cosas. No tiene genealogía aquí en la tierra. Ningún hijo terrenal murió en la cruz, ningún hijo de David, ningún hijo de José, ni nieto de David. Él no tiene descendencia aquí en la tierra, no tiene genealogía. Dios, el Padre Creador, fue el que murió. Pero eso todavía no lo entendía Pedro. Entonces muchos se están agarrando de la levadura de los fariseos diciendo que el que murió en la cruz fue un hijo de Dios, un Cristo terrenal convertido. Entonces, eso de Cristo, de que murió un Cristo, eso no murió ningún Cristo, eso murió fue Dios. Eso de Cristo Mesías, eso es levadura farisea, que esperaban un descendiente para serlo Señor y Cristo. Aquí el que murió fue Dios. Entonces Pablo cuando entiende las revelaciones dice que Dios se presentó en carne, fue visto, recibido arriba, pero a él le faltó explicar más ahí porque Dios fue manifestado en carne, predicó el evangelio y murió y resucitó y fue recibido arriba. Eso tenía que explicarlo más Pablo a 1 Timoteo 13, tenía que explicar más eso, ya, pero no lo explicó. O no sé si se lo explicaría cuando él dijo, entretente en esta cosa que estoy escribiendo, porque le estaba resumiendo, mientras voy, porque te voy a explicar más. O sea que a lo mejor Pablo le explicó más profundamente el misterio de la piedad, de que Dios murió, Dios resucitó, de que no vino un arcángel, no vino un hijo de Dios, sino que Dios mismo estuvo aquí en la tierra, visto de los ángeles, recibido así en gloria. Eso se lo tuvo que haber explicado Pablo a Timoteo allá en la casa, allá encerrado. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios fue el que murió en la cruz.
Ahora, otra cosa también, vamos a explicar de que Dios no estuvo 3 días en la tumba. Dios resucitó el mismo día que murió. Miren, cuando Dios está en la cruz, crucificado, está el ladrón de la izquierda y está el ladrón de la derecha. El ladrón de la izquierda está injuriando a Dios. Él creía que estaba injuriando a un hijo de José, a un terrenal, el de la izquierda, y no estaba arrepentido de sus pecados, ya, sino que le estaba injuriando y le estaba diciendo, si eres tú, sálvate a ti, sálvate a nosotros, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Él no estaba arrepentido, es lo que estaba buscando salvarse de la pena de muerte que estaba en ese momento el ladrón de la izquierda. Él no estaba arrepentido de sus malos hechos, ya, de todo lo malo que él hizo. Y el ladrón de la derecha sí estaba arrepentido de haber cometido tantas cosas malas, ya, y reprende al ladrón de la izquierda, al corrupto de la izquierda, ¿ah? Y le dice así, tú ni en la misma pena de muerte temes a Dios. Nosotros estamos pagando lo que hicimos, ya, no lo merecemos. O sea, el ladrón estaba arrepentido y reconocía de que merecía la pena de muerte por ladrón y corrupto. Y le dice así el ladrón de la derecha, dice así, este hombre nada ha hecho, nada malo ha hecho, pero nosotros estamos pagando. Entonces el ladrón de la derecha le dice así al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu santo reino. Y mira lo que le responde Dios. Ojo, analicen. Dice, hoy que estamos muriendo, hoy que voy a morir y que estoy muriendo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Dios no le dijo que mañana o pasado mañana va a estar en el paraíso con él, no, sino hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tenía que hacer Dios? Le está prometiendo que hoy mismo, que van a morir, va a estar en el paraíso con el ladrón, se lo va a llevar, ¿ya? Entonces mira que cuando a Dios lo bajan de la cruz, ¿ya? Porque es a Dios al que llevan ahí en la cruz, al Padre Creador, pero nadie sabe. Ellos pensaban que estaban llevando a un hijo de relaciones sexuales de José, porque la gente pensó que habían crucificado y matado a un hijo de José. Entonces ellos creen que están bajando un hijo de José y lo van a meter en el sepulcro, ya, y bajan a Dios. Pero la gente creía que llevaba un hijo de José. Cuando lo meten en la tumba, en el sepulcro, ellos ponen la piedra, ya, tapan la cueva, tapan el sepulcro con una piedra. ¿Qué hace Dios cuando tapan la tumba, el sepulcro, la cueva? ¿Qué hace Dios? Dios le prometió al ladrón que hoy mismo estaría con él en el paraíso. ¿Qué tiene que hacer? Dios tiene que resucitar ese mismo día y llevarse al ladrón para el paraíso, ¿ya? Y descender a predicar a los espíritus que están en prisiones oscuras. Durante 3 días les va a predicar a los espíritus encarcelados. O sea que esa tumba solamente se ocupó unos minutos mientras ponían la piedra. Porque cuando ponen la piedra ya el Señor cumplió con los que estaban aquí arriba. Ahora Él se levanta, resucita, se transfigura en espíritu y desciende a las prisiones oscuras a predicarle a los espíritus encarcelados durante 3 días. 3 días y 3 noches, algo así. ¿Ya? Entonces esa tumba siempre estuvo vacía. ¿Ya? En esa tumba no había cuerpo, no había nadie. Durante 3 días y 3 no había nadie. Entonces, cuando llega, él está hoy ahorita mismo, esa noche de la muerte y resurrección, él se transfigura y desciende a las prisiones y dura 3 días predicándole a los espíritus encarcelados. La tumba está vacía, no hay nadie en la cueva. ¿Ya? Las mujeres, cuando vieron meter a Dios en la cruz, a Dios en el sepulcro, ellas pensaban que había ese cuerpo estaba ahí
3 días y 3 noches. Ella pensaba que ese cuerpo estaba ahí, acostado ahí, ya, estaba todo envuelto. Y ellas estaban esperando que pasara el día de reposo para ella llevarle perfumes y flores al cementerio, al sepulcro, ya, porque ellas pensaban, en su inocencia pensaban de que, porque toda la gente pensaba de que estaba ese cuerpo ahí, estaba Dios ahí muerto, y no, ahí no había nadie. Ahí no había nadie en esos 3 días o 3, no había nadie ahí. Esa cueva estuvo vacía todo ese tiempo. Entonces cuando llega el primer día, en la mañana, ¿qué hace Dios? Dios sube de las prisiones oscuras, ya predicó allá, sube, se hace carne y se le aparece a sus discípulos, ¿ya? Y los discípulos pensaban que había resucitado al tercer día, ¿no? Ya la había resucitado el mismo día. Lo que pasa es que no lo sabían ellos. Para el mundo resucitó al tercer día. No. Él resucitó el mismo día que murió porque tenía que cumplirle eso al ladrón y pasar 3 días allá predicándole a los espíritus encarcelados. No salió ningún Yeshua o ningún hijo de ese cuerpo, no. Dice Pedro, dice que descendió, el Señor Yeshua descendió a predicarle a los espíritus encarcelados. Lo que pasa es que Pedro no supo explicar eso. Pedro no supo explicar de que en la tumba no había nada ahí. Él no sabía, ya. Él dice que predicó en el espíritu. No, predicó en el espíritu no. Ese es Dios que resucitó, se transfiguró en espíritu de luz y iluminó todas esas prisiones oscuras, así como en la transfiguración, porque Él es la luz resplandeciente, el espíritu resplandeciente, desciende en espíritu resplandeciente, ilumina todas esas prisiones oscuras, los espíritus encarcelados y les predica. Y es lo que hace que vuelve y sube en la mañana, el tercer día, en la mañana, se transforma otra vez en carne y se le aparece a sus discípulos. Y ellos pensaron, no, resucitó el tercer día. No, no resucitó el tercer día. Ya, miren que las mujeres fueron reprendidas por eso. Dice que ellas llegaron en la mañana y que llevaban flores, pero entonces se le aparecieron unos ángeles y las reprendieron. Y le dijeron, ustedes por qué buscan al que vive, por qué buscan entre los muertos al que vive. Es como decir, ustedes por qué van al cementerio a buscar al que vive. Ya, no, ya la había resucitado, pero las mujeres no sabían. Y hoy en día se piensa todavía ese error de que el Señor resucitó al tercer día, no. Él no resucitó al tercer día, Él resucita el mismo día, ¿ya? Porque tiene que llevarse al ladrón, ¿ya? Él es la fuente, Él no es vaso, Él es la fuente, y esa fuente tiene que resucitar, levantarse para llenar al ladrón. El ladrón mismo, el ladrón de la derecha, él mismo no se iba a llenar del cuerpo del Señor Yeshua, no. El que llena del Espíritu es el Señor Yeshua. Entonces, para que el ladrón se lo llevaran al cielo, el ladrón arrepentido, ya se lo llevaran al cielo, era el mismo Señor Yeshua quien tenía que resucitar y llenarlo, porque Él es el Dios Padre Eterno, Creador, el que llena. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, primero, Dios fue el que murió en la cruz recitando su Salmo 22. Y Dios Padre Creador resucita el mismo día y baja las prisiones oscuras, predica lo que predicó allá a esos espíritus y vuelve y sube, se le muestra a los discípulos y les hace ver que Él es el mismo y que ellos tienen que seguir predicando el evangelio de salvación a toda criatura. Pero ellos no supieron nada de eso. Amén, mis hermanos. Entonces, Dios me les bendiga y me les guarde, mis queridos hermanos, de toda cualquier iglesia. Bye, bye.